Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos y amigos y hermanos. Un gusto poder estar en sus hogares para poder compartir un poco de la palabra y con un mensaje muy interesante, como ustedes lo van a apreciar. Oraremos antes de empezar nuestra charla. Señor, te damos muchas gracias porque permites que podamos estar en este lugar, en los hogares. Gracias porque podemos hablar de tu palabra y de tus maravillas. Señor, te entregamos y encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema lo he denominado Viendo lo Invisible. En Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiero resumir este tiempo diciendo que quiero mostrar nuestras limitaciones como humanos y quisiera enfrentarnos con un mundo espiritual. Y para esto vamos a hablar de los sentidos. Todos conocemos cuáles son: la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Gracias a los sentidos podemos interactuar y movernos en nuestro entorno. Son un puente que nos conecta con el mundo y son necesarios para todo ser viviente. En las Escrituras podemos hallar porciones muy interesantes con respecto de los sentidos. Dentro de nuestros antecedentes, nuestros sentidos dependen de nuestro sistema nervioso. Estos maravillosos y súper especializados aparatos fueron creados por Dios para que disfrutemos de su creación y entendamos su eterno poder y deidad. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo sabemos que un limón es agrio? ¿Cómo distinguimos la sal del azúcar? ¿Que una pelota es redonda y roja? ¿Que una flor tiene agradable aroma? ¿Que una música es hermosa? Los ojos, oídos, nariz, lengua y piel simplemente funcionan como receptores. Y mediante las neuronas, estos impulsos eléctricos, luminosos, vibraciones, cambios químicos, olores y sabores, presión, temperatura y dolor, son transmitidos hasta un centro de procesamiento que es nuestro cerebro, que procesa la información gracias a la memoria almacenada desde nuestra infancia, y nos indican qué pasa en el mundo que nos rodea. Todo esto constituye nuestra vida terrenal, entendido en el alma y expresado en y a través del cuerpo. Pero estos sentidos tienen limitaciones. Si bien son instrumentos maravillosos, nuestros sentidos funcionan en condiciones especiales. Para ver necesitamos luz. En la noche los mismos discípulos confundieron a Jesús como viendo un fantasma. Para escuchar necesitamos una atmósfera, aire.
En el vacío no se puede transmitir el sonido. No escuchamos sonidos o muy agudos o muy bajos. Si miramos al cielo, vemos la luz de estrellas que tal vez al momento hayan dejado de brillar hace cientos, miles o millones de años. Y si está naciendo una estrella hoy, tal vez no veamos su luz, ni nosotros, ni nuestros hijos. No podemos ver lo microscópico, una célula, microorganismos, bacterias o virus. Estos son más pequeños que una célula. Tampoco podemos ver el infinito y más allá. A veces no podemos ver ni lo que está más allá de nuestras narices. Se dice que la mano es más rápida que la vista, y eso lo saben muy bien los prestidigitadores. Y creemos ver lo que no existe, con el ilusionismo. En condiciones de enfermedad pueden alterarse nuestros sentidos. La deficiencia de la vitamina A causa ceguera nocturna. En otros casos hay dificultad para distinguir colores, distancias, profundidad. Si hay algún daño en el sistema auditivo, se genera la disminución de la audición, que se denomina hipoacusia. La disminución de la percepción de los sonidos. No podemos distinguir sabores. Otras personas no pueden detectar ningún tipo de sabor, lo que se llama ageusia. No podemos distinguir olores, que es anosmia. Y en pocos casos se altera la percepción de olores, olfateando olores desagradables donde no los hay. Este trastorno se denomina cacosmia. Si perdemos la sensibilidad táctil por algún daño medular o nervioso, no podemos distinguir una pluma de una hoja de afeitar. Esto también se produce cuando para una cirugía, mediante medicamentos anestésicos, se anula la transmisión del dolor, lo cual denominamos anestesia. Pero nos falta algo o un detalle muy importante. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que es natural. Hablaremos de la ceguera espiritual, el estado del hombre natural. Espiritualmente, el ser humano que no recibió la vida de Dios a través de Cristo tiene el área espiritual apagada, desconectada, como si estuviera muerto. Y no solo esto, sino que la incredulidad tiene una consecuencia. La Escritura nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto está en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Cristo describía a los fariseos como ciegos, sepulcros blanqueados, llenos de huesos secos. Sabían mucho, pero no entendían lo espiritual, no lo reconocieron, a pesar de que estaba delante de ellos. Jesús les decía: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Esto está en Mateo 15, 14. Los discípulos vieron, escucharon y tocaron a Jesús. Cuando nacieron de nuevo y fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron abiertos sus sentidos espirituales. Hasta ese momento veían todo desde el punto de vista terrenal. Por eso Pedro recrimina a Jesús cuando éste habla de su muerte y le dice: de ninguna manera te acontezca esto.
Y enseguida Jesús lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 22 y 23. Otra situación parecida: los discípulos quisieron armar enramadas, quisieron hacer un tabernáculo, cuando vieron a Elías y Moisés hablando con Jesús. Esto está descrito en Mateo 17, versículo 4. Los discípulos también temieron en la barca durante una gran tempestad mientras Jesús dormía. Esto está en Mateo 8, 23 al 27. El siervo de Eliseo estaba temeroso porque no veía el ámbito de lo espiritual, hasta que el profeta oró. En Segunda de Reyes 6, capítulo 6, versículo 16 y 17, la oración del profeta dice: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y luego vio un numeroso ejército de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los discípulos temieron en la barca cuando creyeron ver a un fantasma. Sus ojos no alcanzaron a ver que era Jesús. Pero fuera de esto también hay algo: el esfuerzo del hombre natural por agradar a Dios y acercarse a Dios. Y de esto nacen los mandamientos y doctrinas de hombres. En Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, nos dice la Escritura: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas veces, con el fin de agradar a Dios, nos sometemos a estos preceptos, pero eso demuestra que aún no hemos muerto con Cristo, y nuestros sentidos son el punto de entrada y la conexión con el mundo. Por esto, en Primera de Juan nos invita y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Más adelante dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Una pregunta importante: ¿desde cuándo recibimos estos nuevos sentidos? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, nos dice, en la conversación con Jesús, y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si naces de nuevo, tienes nuevos sentidos y puedes ver el reino de Dios, que es espiritual. Jesús vino para dar vista a los ciegos, cumpliendo la profecía de Isaías 61, versículos del 1 al 3, que nos dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en los evangelios están descritos en varios lugares que Jesús hizo grandes milagros. En Juan 9, versículo 1 nos habla de que sanó a un ciego de nacimiento. En Marcos 8, versículo 22, nos habla del ciego de Betsaida, el cual decía al recibir la sanidad: veo hombres como árboles. Jesús oró nuevamente y el hombre dijo: ahora veo claramente. Más adelante, en Mateo 9, 27 al 31, nos describe cómo dos ciegos reciben la vista por fe. En Lucas capítulo 7, versículo 21, nos dice que a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder y está dispuesto a darte nuevos sentidos. Cuando somos vivificados por el Espíritu Santo, empezamos a utilizar nuestros sentidos. Así como el ciego de Betsaida veía hombres como árboles para luego ver claramente. Otra pregunta: ¿es opcional usar los sentidos? Si no los usáramos, estaríamos aislados del mundo terrenal. Asimismo pasa con el mundo espiritual. A un bebé no le podemos dar opciones. Él usa sus sentidos y empieza a vivir relacionándose con su familia y luego con el mundo que lo rodea. En la Escritura tenemos un mandamiento. Isaías capítulo 42, versículo 18 nos manda la Escritura: sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Recalcaremos esta palabra, madurez. Estamos llamados no a permanecer como niños, sino a alcanzar una madurez espiritual. Pero no termina acá. La palabra nos habla de sentidos espirituales ejercitados. Y 3 ejemplos que les doy. Cristo sufrió el sacrificio, la humillación, viendo lo invisible. En Hebreos 12:2 nos dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otro ejemplo muy lindo: Moisés se mantuvo en la posición de libertador, como viendo al invisible, nos dice Hebreos 11:27. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Juan, en la primera epístola, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice y nos habla de los sentidos ejercitados, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Algo importante. Pablo tenía un temor. Y en 2 Corintios 11, versículo 3 nos dice: temo que vuestros sentidos, pensamientos, mentes, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Que los sentidos se pueden extraviar? Sí.
Habla esto porque los corintios toleraban falsas doctrinas, recibieron falso evangelio, recibían a falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Nuestra recomendación: cuidemos y permanezcamos en la sana doctrina que hemos aprendido del Señor. No olvidemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9 nos dice: pero el que no tiene estas cosas, y las menciona, que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo distinguiremos los tiempos si no están entrenados nuestros sentidos? En Lucas 12, versículos 54 a 56, nos describe la siguiente conversación. Dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y no distinguéis este tiempo. Severa llamada de atención de nuestro Señor. Pasando a lo actual, nos angustiamos durante una pandemia, tememos cuando escuchamos de guerra civil y convulsión en nuestro país. ¿Por qué? Porque no vemos lo que Dios quiere que veamos. Hoy, ¿has tocado a Cristo? ¿Has sentido su perfume como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles? ¿Viste al león de Judá? ¿Escuchaste su voz como de muchas aguas? ¿Has degustado el pan de vida? Por otra parte, te dio asco cuando probaste un pan que no era de verdad y oliste a un falso apóstol, lobo vestido de oveja. ¿Te sobresaltaste cuando escuchaste una alabanza o una prédica que no provenía de la boca del Señor? ¿Se te erizó la piel cuando te mostraron un ángel de luz que resplandecía con una falsa luz que no provenía de lo alto? Cuando tocaste algo y no era lo que parecía, hiedra venenosa en vez de blanca lana del cordero. ¿Discerniste a un falso Cristo cuando te lo mostraron y lo escuchaste hablar? Amigo, amiga, hermano, hermana, te invito a que entres y entrenes estos sentidos. Pasa tiempo con el Señor, escúchalo hablar, huele su aroma agradable, mira el resplandor de su mirada, saborea la miel que destila del panal. Con esta invitación nos despedimos. Hasta una pronta oportunidad. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que es poderosa. Gracias por los sentidos que nos has dado y podemos ver, olfatear, tocar, escuchar, gustar. Gracias, Señor, porque vemos tus maravillas. No solamente las naturales, sino también vemos las maravillas de tu reino.
Gracias, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Bendice sus hogares, abre sus sentidos espirituales y que puedan entrenarlos y llegar juntos a una madurez. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga. Adiós. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltada. Siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es. Por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida.
Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.